Bueno, seguimos entonces con la reflexión sobre resiliencia y ambiente urbano a partir de la mesa de diálogo compuesta por Sandra Nedov, que es alcaldesa del municipio de Montevideo, la arquitecta Leticia Di Barbure del programa de renovación urbana Unión Villa Española de la Intendencia de Montevideo, Alfonso Arcos, que es director de arbolado de la Intendencia, Lucía Del Bene, representante del colectivo Dafnias, y Diego Rodríguez, que es integrante de la comisión Juntos por la Playa de Santa Catalina. Esa mesa, que trata de resiliencia y ambiente urbano, tiene la moderación de Virginia Varela, que es analista del programa de la Unidad de Políticas y programa del PNUD. Gracias a todos. Bueno, buenos días para todas, para todos. Corríamos el riesgo en la medida que era el corte café de que la gente se nos fuera, pero evidentemente esto está despertando mucho interés. Yo creo que el debate se va nutriendo desde ayer, Fernando, luego Gaia, la primera mesa. Se va dando cuenta además de la complejidad que tiene esta agenda, ¿verdad? De las distintas aristas, de las múltiples miradas, de la necesidad de que distintas disciplinas converjan en una reflexión compartida, que además las reflexiones generen debate, no sean monólogos, sino que vayan generando debate. Entonces creo que de alguna manera se va empezando como a hilvanar, se van empezando a conectar distintas dimensiones que se han trabajado y que se han planteado desde anoche y que seguramente van a seguirse alimentando durante el día de hoy y de mañana. En esta mesa que tenemos hoy, que es una mesa de lujo, por lo diversa, por lo interesante, vamos a hacer foco en una de las dimensiones que necesariamente tiene que estar trenzada con otras en lo que tiene que ver con construir ciudad, esta producción social de la cual hablaban ayer, estas ciudades como hechos sociales, que tiene que ver con la dimensión llamada habitualmente ambiental, la dimensión de la resiliencia, la dimensión de la sustentabilidad y la sostenibilidad ambiental. Vamos a hacer foco en ella sabiendo que vamos a hacer foco en este momento para dar un debate y para colocarlo analíticamente, pero que no se separa de las otras, de la social, de la económica, de la cultural. Entonces vamos a tener, como la mesa anterior, una intervención de quienes están participando hoy, que ya fueron presentados. Luego vamos a dar lugar a un tiempo también de preguntas, así que si quieren ir pensando en la medida que van hablando los expositores y las expositoras sobre alguna pregunta dirigida especialmente a alguien o al panel en su conjunto, y luego vamos a dar un poquito cierre a lo que sería la mitad del día de hoy para retomar a las 3 de la tarde. Bueno, comenzamos entonces con este panel, nada más y nada menos, con la alcaldesa del municipio de Montevideo, ese municipio también tan complejo. Sandra entonces va a exponer un poquito su experiencia y algunos puntos claves que le interesa rescatar para poner al debate en estos días. ¿Está prendido? Buenas tardes. Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por la invitación. No tengo presentación, así que voy a tratar de ponerlos en contexto. Los que son de Montevideo, los que trabajamos cotidianamente, conocen de qué se trata el Plan Casaballe, pero creo que es algo, en lo que tiene que ver con la resiliencia, creo que tiene mucho que ver el Plan Casaballe. En el panel anterior exponía Filardo el Plan Casaballe, para ponerlos en contexto, el municipio tiene 181.000 habitantes. Dentro de lo que definimos como Plan Casaballe hay aproximadamente 80.000 habitantes. Se trata de una zona donde CEPAL, en
en un estudio del 2004, Filardo y Lombardo hicieron un estudio en el que nosotros lo tomamos como punto de partida para trabajar todas esas dimensiones que nosotros entendemos que se entrecruzan. Y creo que lo importante para compartir es lo que hemos avanzado y lo que hemos avanzado, de qué forma lo hemos hecho. Yo tengo la suerte de haber estado en la Junta Local, que después pasó a ser el gobierno municipal, y bueno, después fui reelecta, entonces creo que también la continuidad da posibilidades de poder seguir hilvanando esas cosas que empezamos y que entendemos que tienen que seguir avanzando. Por supuesto que el espacio público para nosotros es un espacio de encuentro y la premisa que tenemos en cuanto a los espacios públicos es que la ciudad tiene que ser de la misma calidad para todos los habitantes. No importa si es chiquito, cuál es la escala, cuál es la dimensión, creo que tiene que ser igual para todos los habitantes. Otra de las cosas que nosotros aprendimos con este plan parcial de recuperación e integración urbana en Casaballe es que la opinión de quienes viven en el territorio es muy relevante. Nosotros podemos hacer los mejores planes, pero seguro que los vecinos de los barrios tienen cosas que aportarnos que nosotros no lo hubiéramos tenido en cuenta. Eso genera apropiación, eso genera sentido de pertenencia, eso genera que se cuide, poder seguir sosteniendo ese espacio que también se planteaba anteriormente, hacemos el espacio público y después ¿qué pasa? Y hemos aprendido e intercambiado en muchos aspectos. Hoy estamos trabajando se está abriendo la licitación de un espacio público que tiene aproximadamente 4 cuadras de largo en el Boulevard Aparicio Saravia, dentro del marco del Plan Casaballe, donde la Intendencia de Montevideo, el municipio el MIDES y el Ministerio del Interior pusimos dineros para construir un espacio público. Pero previo a eso, el año pasado hicimos talleres con los vecinos del barrio donde ellos nos dijeron qué cosas querían en ese espacio. También tuvimos la visita de una arquitecta, Alejandra Casanova, una chilena, que nos puso la perspectiva de la seguridad, en esto que también se hablaba anteriormente, porque creo que todas las cosas se cruzan y todo tiene que ver y todo suma para que lo que hacemos sea exitoso y dure, si tenemos todas esas dimensiones en cuenta a la hora de elaborar un espacio público. Nosotros creo que hay 3 cosas que yo destacaría como lo importante en cualquier cosa que hagamos. Hoy estamos hablando de los espacios públicos, pero creo que en el territorio hay otras cosas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente y en eso de la resiliencia yo creo que precisamente en Casaballe todos los temas nos interpelan porque todo lo tenemos que atender y no somos expertos en todo, por eso creo que la mejor forma es tener un diálogo con los vecinos del territorio para que de ellos surja cuál es la mejor solución, que muchas veces tiene que ver con lo que nosotros pensamos, pero otras veces tienen un contenido que nosotros se nos pasó. Lo digo porque, por ejemplo, en un espacio público nos pidieron que generáramos una pequeña pista de atletismo. Nosotros de repente hubiéramos construido un espacio público tradicional, con hamacas, y no se nos hubiera ocurrido una pista de atletismo. Sin embargo, hay gente que utiliza ese espacio y es más, de otros barrios vienen a ese espacio porque es el único que tiene esa condición. Como nos pasa con una pista de skate, que los chiquilines caminan con la patineta y van a la pista de skate porque, bueno, les gusta hacer ese deporte y de repente cerca no lo tienen. Entonces, sí será importante tener la opinión de la población. Pero nosotros en el Plan Casaballe hicimos algo mucho más largo que esto. Hubo una puesta de manifiesto, fue declarado de interés por la Junta Departamental, tuvimos idas y vueltas para que los vecinos en la puesta de manifiesto nos dijeran si lo que habíamos puesto estaba bien y si faltaba algo más, y lo incorporamos. Y creo que lo más importante también es que tenemos una publicación sobre eso que tiene varias intervenciones de diferente tipo
algunas que tienen que ver con los cursos de agua, parques lineales, relocalizaciones de asentamientos de gente que vivían en situación vulnerable a las márgenes de los arroyos y de las cañadas, que todo va mejorando la condición de vida de la gente, pero también va mejorando la calidad urbanística del territorio. Creo que poder tener una medición de qué es lo que hemos ido haciendo nos permite a nosotros verificar si lo que estamos haciendo vamos por el buen camino, qué cosas tenemos que modificar, pero también lo fundamental es saber si de alguna manera todo esto que hacemos le cambia la vida a la gente, porque ese es el objetivo, ¿no? Nosotros en el 2012, con un presupuesto que obtuvimos, se hizo una medición con equipos Mori. Hoy estamos haciendo otro que a nosotros nos va a permitir en algunas dimensiones tener mediciones de los pobladores que nos dicen cómo se sienten ellos con respecto a cómo ha cambiado el territorio. Y creo que eso es lo que tiene que tener un plan. Proyectos, formas cuantitativas y científicas de poder medir si lo que hicimos es bueno, y la participación, que creo que es fundamental. Después les podría dar ejemplos de cuáles son las cuestiones exitosas que nosotros hemos hecho: SACU, de Plaza Casaballe, Skate Park, el Parque Lineal desde Aparicio Saravia hasta Valle y Ordóñez. Bueno, creo que eso lo pueden encontrar en el libro que está colgado en la página del municipio y en el blog de la Intendencia, pero creo que el Plan Casaballe es el primer plan parcial que se hace en la periferia, que es un ejemplo exitoso. De hecho, nosotros en el territorio tenemos otros proyectos como el Renovado Unión Villa Española, que también tiene tiene diferencias porque la población no es la misma, los problemas que tenemos son diferentes, pero la idea de poder trabajar interinstitucionalmente y poder articular y poder hacer más eficientes los dineros de los 3 niveles de gobierno es como en la misma lógica. Creo que es un proyecto exitoso el Plan Casaballe que merece replicarlo. Así que los invito a poder entrar y ver esos diferentes proyectos de diferente índole. Algunos tienen que ver con urbanizaciones, con planteos que también, intervenciones que también hemos hecho, como lo que se hizo en Unidad Misiones. Y bueno, creo que también los invito a recorrer el territorio a quienes les interese poder ir y ver en el lugar qué cosas hemos cambiado y hasta que tengan la oportunidad de hablar con los pobladores de cómo ven el cambio de antes y después. Bien. Bueno, muchas gracias por compartir la experiencia a la alcaldesa del municipio de... Quizá alguna de las ideas que ella entonces nos deja para el debate también, el tema de la mirada a la calidad de los espacios públicos, misma calidad para todas las personas. Obviamente el tema de la participación de quienes habitan los espacios, los lugares, los barrios, esa mirada de quien conoce además los rinconcitos, de quien conoce las dinámicas, de lo que sucede, no sucede o sería deseable que sucediera en ese espacio. Después algo que ella dijo, una de tus frases fue: todos los temas nos interpelan. Y yo recordaba una frase que hace muy poquito tuvimos la oportunidad de, con quien va a asumir mañana como intendente de Montevideo, con Cristian, estuvimos hace no mucho tiempo la suerte de estar en Madrid, porque estamos siendo apoyados en este momento por un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, y Manuela Carmena planteaba el tema de las competencias y las incumbencias. Ella decía, quizá en algunos temas y en algunos asuntos no tengamos competencia desde este gobierno, pero lo que sí les aseguramos que tenemos es incumbencia. Por lo tanto, en algún punto hay temas que no nos van a ser ajenos y nos van a interpelar independientemente de las competencias formales que tengamos. Me parece que es una linda idea y que tiene mucho que ver con esto que dice la alcaldesa, porque los municipios a veces no tienen competencia, pero si tienen incumbencia, vaya si serán un actor relevante, ¿verdad?, en que las cosas sucedan y que se tejan redes y articulaciones y alianzas para que las cosas sucedan y sucedan de la mejor forma para todas las personas. Y por último, esto que también plantea la alcaldesa, que a veces nos olvidamos, y es la importancia también de ir documentando
y dejando memoria, ¿sí?, de los procesos, de los logros, de los avances, porque muchas veces vienen nuevas autoridades y tienen esa tentación de refundar y olvidarse de que acá hay historias y los barrios tienen historia. Entonces esto me parece que tú planteas también de la posibilidad de medir y documentar lo que se hace es muy relevante. Solo voy tirando temas para que vayan quedando también para el debate que va a seguir estos días. Bueno, entonces en segundo lugar vamos a presentar a Leticia Di Barbure, que es arquitecta y que trabaja en el programa de renovación urbana de la Unión y nos va a contar su experiencia. Bueno, gracias. Primero que nada, en nombre de todo el equipo del programa de renovación urbana, queremos agradecer la invitación. Nos parece que está buenísimo poder contar lo que estamos haciendo. Nos parece que además hablar de Isla de Gaspar es hablar de un lugar que estamos resignificando y poniendo en valor, terrenos que son sumamente vulnerables, lo estamos poniendo al servicio de la ciudad y eso está como muy bueno. Nos gustaba empezar con esta imagen, la imagen del futuro parque, que se va a empezar a construir en breve, porque nos disparaba la pregunta de, bueno, ¿cómo es que hace la ciudad para producir este espacio? Y cómo hace, sobre todo, para producir este cambio. Para ponernos un poco en contexto, estos terrenos están ubicados en Larrabide e Isla de Gaspar, a 4 cuadras de Avenida Italia y Comercio, y esto lo destaco porque es un lugar muy bien conectado, con una ubicación realmente muy buena. Son 2 hectáreas, también es un dato relevante porque es un terreno muy grande, y hasta el año pasado fueron habitados por 240 familias, pero nos podemos ir un poco más atrás en la historia y tal vez valorar que de alguna manera este sitio fue la espalda de la ciudad durante mucho tiempo. Al principio fueron zonas de chacras, luego se convierte en lo que fue la cantera de los presos durante los años 30, y una vez que la cantera cierra, esto se convierte en un vertedero espontáneo de residuos, y es un dato importante porque que sea espontáneo significa que nunca hubo un control y nunca hubo un tratamiento ni compactación de lo que ahí se tiraba. La ciudad lo usaba como vertedero. Entonces, sobre esta situación sumamente vulnerable es que finalmente se consolida uno de los asentamientos más antiguos de nuestra ciudad. Entonces, bien, estas son imágenes de la cantera para que se hagan una idea. Cuando la Intendencia y el Ministerio de Vivienda toman el desafío de mejorar la calidad de vida de los habitantes de este lugar, obviamente como que la primera idea es regularizarlo, ¿no? O sea, que los vecinos y vecinas se mantengan viviendo en este mismo terreno porque son terrenos muy buenos en el sentido de su ubicación y de que contaban con los servicios. Entonces parecía lógico, bueno, mejoremos las viviendas, hagamos la infraestructura que hace falta y conectemos el barrio con el asentamiento con el resto del barrio. Pero con el historial que teníamos de cantera y residuos, etcétera, primero se hicieron estudios de suelo que constataran cuál era la situación. Se hicieron estudios varios, la propia Intendencia trabajó en esto, también la INAMA, la Facultad de Ingeniería, y con estos resultados se entiende que la regularización no era viable y que había que pasar a una segunda idea de relocalizar a las familias que acá vivían. Acá la historia se parte en 2 caminos y yo voy a trabajar sobre una sola parte porque la parte de la regularización es una historia muy rica y hay otras compañeras que saben mucho de eso. Así que lo que vamos a contar es qué pasa con esto, porque una vez se resuelve que las familias van a ser relocalizadas, este lugar empieza a ser un problema o empieza a ser una preocupación para la ciudad desde otro sentido. Si acá no puede haber vivienda, entonces ¿qué pasa? ¿Qué se hace con estos terrenos? Obviamente no pueden convertirse en un agujero negro. Entonces, de vuelta a estudiarlo. Y volvemos a hacer un estudio, volvemos a hacer un estudio más pormenorizado que trate de determinar, bueno, dónde están las canteras, qué profundidad tienen,
qué tipo de residuos hay, en qué estado se encuentran, esto es peligroso para la salud, qué tipo de usos habilita un espacio con estas características. Y por último, existen soluciones, y acá capaz que nos gustaba como detenernos porque en realidad una de las cosas que se pedía específicamente a la consultoría es que se aportaran soluciones, pero que las soluciones fuesen posibles, que fuesen realistas con las tecnologías que contamos en nuestro medio y que tuviesen en cuenta los recursos escala Uruguay-Montevideo. Entonces, en ese sentido, esto es como bien importante porque lo que les estábamos pidiendo es tomen en cuenta las capacidades disponibles. Un poco nomás para resumir, porque la consultoría da para hablar muchísimo en sí mismo, pero 2 datos de toda la información que nos dio, hay 2 datos que parecen como que nos dan condiciones de proyecto específicas. El primero es que sí, el suelo está contaminado y hay una contaminación superficial, pero esa contaminación es remediable y es remediable con tecnologías que disponemos. Y eso está buenísimo, fue como un dato positivo. El segundo punto, que era un poco más controversial, es que nos sugerían que el relleno en descomposición que existe se dejara tal cual está. Es decir, lo que hay para abajo no se toca, solucionamos lo que hay arriba y bueno, que abajo siga pasando lo que hoy en día está pasando. Esto en realidad nos condiciona porque estamos trabajando sobre un suelo sumamente inestable y eso condiciona a la hora de qué proyectos podemos hacer acá. Entonces, pensar en un espacio público parecía como cada vez más atractivo porque proyectar un espacio público en un lugar con estas características nos da cierta flexibilidad de proyectos, es decir, yo puedo elegir, bueno, si este suelo está muy inestable, ahí será una reserva verde y nada más. Y donde el suelo está más consolidado, bueno, ahí construiré los equipamientos que necesito para un parque. Dicho esto, empezamos a trabajar en el proyecto y bueno, nos interesaba tal vez resaltar algunas de las claves o de las características con las que venimos pensando esto desde el equipo. Lo primero es que Isla de Gaspar en sí, en realidad forma parte de un programa que es bastante más amplio y que no mira solo Isla de Gaspar como un punto que está rodeado de nada. Isla de Gaspar está dentro de un barrio, dentro de un contexto determinado, con unas relaciones con ese barrio que son determinadas y con unas relaciones con la ciudad que son determinadas. Entonces, para trabajar sobre esto había que trabajar sobre el todo, no solo sobre Isla de Gaspar. Y ahí es donde entra el programa de renovación urbana, que toma el modelo que se aplicó en GOES y lo que hace es tratar de adaptarlo a esta nueva realidad y replicar algunas de las características que se habían usado en GOES. En particular trabajamos sobre el espacio público, sobre la calle Larrabide, soñando o pensando que en algún momento Larrabide se podía configurar como un eje que uniese el Antel Arena con la Rambla, es decir, unir 2 grandes equipamientos metropolitanos a través de este paseo público, si se quiere, collar de hitos y de espacios públicos asociados, donde Isla de Gaspar es uno, pero no es el único, porque tenemos la universidad y porque tenemos otros espacios públicos que se van asociando. Y esto nos resultaba interesante porque, a ver, el programa además trabaja con los aspectos de la vivienda del barrio, y lo voy a pasar rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero además trabaja con los aspectos sociales y comunitarios, todo esto entendiendo que solo crear un espacio público nuevo en este lugar no alcanza. Y nos gusta volver a GOES en este sentido. Si solo arreglábamos el mercado agrícola y el barrio probablemente no hubiese mejorado. Si solo hacíamos una plaza al lado del mercado agrícola tampoco. Era como la sinergia de estas acciones las que realmente produce un cambio real. El siguiente punto es que el proyecto que hicimos es un proyecto colectivo e informado, y acá nos gustaba señalar que hubo una apuesta institucional muy fuerte para que el proyecto fuese hecho no desde una única oficina, sino colectivamente entre varios sectores de la Intendencia, con técnicos especializados en cosas distintas que aportaron miradas precisas sobre temas que un arquitecto desconoce. Y que en ese sentido enriquecieron un proyecto y le aportaron información y datos
nada, que atienden a un espacio que es muy complejo. Un poco por ahí. La siguiente idea que tenemos dentro de esto es, bueno, que el parque, el espacio público en sí mismo no alcanza. Y entonces es interesante sumar equipamientos nuevos, sumar nuevos programas que aporten, digamos, a una mixtura de usos en el barrio y a nuevos movimientos y a generar usos distintos en horarios distintos y a invitar a la gente a venir también un poco acá. Y por ejemplo, en este sentido estamos negociando con la ANEP la posibilidad de incorporar un equipamiento educativo en este lugar que enriquecería, digamos, el proyecto de espacio público. Sigo. Bueno, un poco lo nombraba Sandra, involucrar a la gente es una de las patas que nos parece importante resaltar. También lo hemos hecho desde muchas líneas, hemos trabajado en esto. Nos interesa particularmente que los vecinos nos crean que esto va a pasar, porque eso es algo que nos ha costado mucho. Entonces, una vez que creen en el proyecto, se suman y pueden aportarnos sus preocupaciones y sus ideas desde otro lugar. Y en este caso señalar como una de las tantas cosas que hemos hecho, unos trabajos con la Facultad de Arquitectura, que realizó talleres con los vecinos para el diseño colaborativo de este parque en este mismo lugar con estudiantes. Un trabajo de facultad, digamos, pero que a nosotros nos sirvió de insumo en su momento para usarlo como excusa y para tomar ideas. Y por último, un poco contarles en qué estamos ahora. En este momento nosotros, a partir de las relocalizaciones que terminaron en agosto, podemos dividir el trabajo que tenemos en 3 momentos. Hoy estamos trabajando en la limpieza de estos terrenos, que es un trabajo realmente muy intenso, y agradecemos profundamente, lo quiero decir, al servicio de obras que se está poniendo al hombro esta tarea, que es muy ardua, pero además estamos haciendo algunas tareas de remediación. Y tenemos además la custodia del terreno en este momento a nuestro cargo. Pero además, el siguiente paso que vamos a dar va a ser la obra en concreto, que empieza dentro de poco, de la primera etapa del parque. Y el tercer momento, que era con lo que nos interesaba cerrar, es la puesta en funcionamiento y el uso real de este lugar. En el sentido de, bueno, esto que hablaba un poco Sandra, de la apropiación de los vecinos, de integrar el uso de los vecinos del barrio y de los vecinos de la ciudad. Y en esto, el interés de resaltar esto es que, por el tamaño que tiene el proyecto, es un parque que no es de escala solo local o solo barrial. Trasciende eso. Es la placita de la esquina para el vecino que vive enfrente, pero además es un parque urbano y tiene escala de parque urbano. Entonces, para poder que esto realmente pase, la ciudad tiene que apropiarse de este lugar y entenderlo como un nuevo parque urbano. Y este es el desafío que estamos empezando a transitar ahora. Tenemos que empezar a, bueno, ponerlo en la agenda, cargarlo de contenidos, darle identidad y que sea único de alguna manera, y que las cosas que pasen acá no pasen en otro lado. Que vos tengas que, bueno, si yo quiero realizar tal actividad, tengo que ir al parque que está en Isla. Y para eso vamos a tener que ponernos a trabajar, porque no se trata solo de hacer un espacio público de calidad que resignifique físicamente el barrio, sino que hay que hacer una resignificación en otro sentido. Y bueno, esta es la tarea que nos va a convocar de acá en adelante. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia. Sigue sumándose elementos al debate. Esta idea con la que iniciaba también Leticia respecto a cómo imaginar un futuro diferente para un lugar tan deprimido, tan asociado a lo residual, a los residuos, a la basura o a distintas cosas que a veces, como decía algunos folletos de por ahí de la Intendencia, se transforman normal. Entonces esta idea de imaginarse un futuro diferente independientemente del punto de partida, me parece que es algo que nos trae Leticia que está buenísimo. Y por otro lado,
también este otro punto que traías y que levantabas, y es esta idea de pensar también en espacios públicos conectados, o sea, mirar las ciudades desde una perspectiva quizá mayor. Yo a veces utilizo, y a veces creo que nos pasa en las políticas públicas, que miramos específicamente lo que nos interesa mirar, y yo digo, sufrimos un poco a veces en las políticas públicas como de glaucoma. Cuando uno se opera de glaucoma, el campo visual se amplía, entonces esta posibilidad de mirar más ampliamente, más integralmente, interconectar espacios públicos como nos propone Leticia, también es un tema. Y por último, algo que dijo que se dice fácil, pero es difícil de hacer, y es trabajar de manera transversal. Esto que traía también Leticia, de que se trata de un proyecto colectivo que además intersecta distintos ámbitos de la propia Intendencia, creo que de alguna manera también es marca como de esta gestión de la Intendencia y el trabajo transversal que esto supone. Digo porque se dice fácil, pero es difícil de hacer y bueno, ustedes lo están haciendo. Pasamos entonces ahora a Alfonso. Alfonso es director de Arbolado de la Intendencia de Montevideo y nos va a contar su experiencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy agradecido porque me hayan convocado acá y sobre todo porque el tema del arbolado de la ciudad también se ponga arriba de la mesa como un elemento de resiliencia. Digamos, empezando un poco, yo mostraba esa foto digamos, como de una escena ideal o de una escena linda de la ciudad, de una calle transformada en un espacio de juego, y el arbolado como el entorno como parte de la escenografía, digamos, que le da, entre otras cosas, alivia le da sombra, alivia el calor, etcétera, ¿no? En primer lugar, quería decir algunas cosas sobre el ambiente urbano específicamente, que bueno, como hablaban ayer, más de la mitad de la humanidad vive hoy en las ciudades. Las ciudades han mostrado ser el mecanismo o el instrumento de adaptación más exitoso de la humanidad al medio. Y en relación al desarrollo de los ecosistemas en el planeta, el ecosistema urbano es un neoecosistema. O sea, es un ecosistema que tiene algunos pocos miles de años y el que conocemos ahora como sistema urbano también se ha ido transformando y es muy diferente en esos aproximadamente 10.000 años que tienen las ciudades, ¿no? En ese contexto, los árboles son un importante elemento que se ha incorporado de la naturaleza, que se ha incorporado y que es muchas veces el primer contacto que tienen los ciudadanos, los niños más que nada, con elementos naturales, lo cual desde el punto de vista cultural no es un tema menor. Y actúan como un elemento de resiliencia en dos aspectos. Yo no pensé que iba a estar centrado en la parte solo ambiental, digamos, pero yo considero que en la parte de convivencia y socialización es importante y también en el aspecto del ambiente urbano. Me voy a centrar un poco en las veredas como espacios públicos. De hecho, yo trabajo en la parte de arbolado de veredas y bueno, la vereda para mí es el espacio público más elemental e integrador, donde todos, aunque algunos andan en auto, etcétera, tienen que pasar por la vereda y tienen que estar digamos, pasando gran parte de su vida en ella, ¿no? Ahí es donde se dan las múltiples actividades y muchos de los intercambios sociales, económicos, etcétera, en general agradables y a veces también desagradables en el sentido de aspectos de seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí el arbolado forma parte de esa escenografía y genera un confort hacia las personas, hacia los peatones, digamos, que hoy por hoy, por lo menos en teoría, deberían estar en la cúspide, por ejemplo, de la movilidad urbana. Entonces, y que muchas veces la vereda ha sido como un espacio no muy valorado en ese sentido, ¿no?
digamos que entre otras actividades, por ejemplo, por lo menos en mi caso, mis niños aprendieron a andar en bicicleta en la vereda, o a jugar en la vereda, o a, digamos, diversas actividades muy básicas, o inclusive a que se les pusiera límites para no hacer tal cosa por nosotros mismos o sus vecinos, o no los vecinos, en las propias veredas, ¿no? Bueno, entonces tenemos, en ese sentido, existen algunas mediciones con respecto a cómo hay aspectos de una mejor sociabilidad que se desarrollan en ambientes arbolados. En especial, yo pongo ahí entre paréntesis los estudios de dos mujeres, Kuo y Sullivan, americanas, que han desarrollado, digamos, en ambientes urbanos sin árboles y con árboles, por ejemplo, actividad comercial, indicadores de convivencia urbana y hasta de seguridad ciudadana. En todo, digo, eso se puede encontrar fácilmente en la web, pero en todos los aspectos, si bien no se puede decir que sea, digamos que los números sean demasiado impactantes, pero en todos se ve que, aislando el resto de los efectos, el efecto del arbolado tiene un efecto positivo. Bueno, los árboles generan identidad y reconocimiento, y en realidad una parte buena de nuestra experiencia es que los ciudadanos son los que sostienen el arbolado de la ciudad. Es decir, son parte de lo que sostiene el arbolado de la ciudad, y los que demandan el arbolado. Es decir, nosotros hicimos un inventario de arbolado en el año 96, repetimos en el año 2005 a 2008, y entre ambos inventarios había crecido algo el número de arbolados, de árboles, pero además aparecían un montón de especies que la Intendencia no planta porque no las considera las más adecuadas. Entonces, las anacahuitas, por ejemplo, que no se plantan en vereda, bueno, en fin, no tienen hoja, follaje caduco, no son muy estables frente a vientos, etc. Sin embargo, el 2% de los árboles que hay, de los 211.000 que hay, son anacahuitas que la gente naturalmente ha plantado, ¿verdad? Entonces hay una fuerza, hay una legitimidad en el sentido cultural, que la gente quiere tener su árbol, o la mayoría de la gente, en la vereda. Bueno, un poco la idea de esta escenografía en la que desarrollamos la vida. Acá algunos datos de la ciudad. Lo que más me interesa de esto es que tenemos una estimación de que aproximadamente las veredas en sí mismas constituyen 2.000 hectáreas, un 21% de los espacios públicos de la ciudad. O sea, es un espacio, además, cuantitativamente relevante, y los árboles son unos 211.400. Aproximadamente eso indica que sería un árbol cada 6 habitantes, y si le sumamos lo de las plazas, parques, cementerios, llegamos que son 80.000 más, llegamos a un árbol cada 4,5 habitantes, lo cual es un indicador relativamente bueno. No hay muchas ciudades que tengan inventarios realizados, la verdad, y a veces efectuar comparaciones es un poco engorroso, pero porque hay otros factores que inciden. Pero si comparamos con Nueva York, por ejemplo, nosotros tendríamos hoy por hoy, quizá sea una ciudad más compacta, más densa, pero tendríamos el doble de árboles por habitante que Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y la distribución entre los barrios es relativamente similar. O sea, desde fines del siglo XIX, cuando la Junta Económica Administrativa empieza a plantar sistemáticamente en la ciudad, 1870, digamos, no solo se plantó el centro o los lugares más significativos que se podían plantar, sino que se llevó el arbolado prácticamente a todos lados, ¿no? Bueno, acá nosotros manejamos un inventario y el SIG, que son herramientas muy buenas. Acá tenemos una distribución de los árboles por personas según barrios. Vemos que en barrios como en centros comunales como el 5, la distribución es de 8 personas por árbol, lo cual no es
una relación baja en un barrio que es muy denso, por ejemplo, y hay algunas zonas que sí, que es muy bajo, que tiene que ver con la densidad de población, como el Centro Comunal 8, que abarca Carrasco y Punta Gorda. Bueno, los árboles mitigan muchos de los impactos ambientales del desarrollo urbano, atemperan el clima, de hecho, si se compara, yo acá no la conseguí, pero si se mide las temperaturas que alcanza el pavimento y las veredas y las paredes de las calles sin árboles con árboles, realmente llama la atención. Aunque la temperatura del aire no valora, estoy hablando del orden de 60 grados en el pavimento, sin árboles, a 40 grados con árboles. O sea, y eso todo implica también un mayor confort. Bueno, conservan energía por esto mismo, las casas habitación que están sombreadas, etcétera, necesitan menos energía para acondicionamiento del aire, absorben parte del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. De hecho, hay dos medidas, digamos, como para mitigar la contaminación ambiental o los efectos negativos sobre los antrópicos, sobre el cambio climático, por ejemplo. Uno es bajar las emisiones y otro es mitigarlas. El arbolado entra dentro de lo que es mitigar. Y bueno, dentro de esto, además de dióxido de carbono, absorben material particulado, absorben óxidos de nitrógeno y de azufre y otros elementos contaminantes de la atmósfera que, digo, al grado de que las partículas, material particulado menor a 2,5 micras, es un factor cancerígeno, inclusive mucho más que otros elementos que se toman en cuenta a la hora de permitir, o qué sé yo, alguna sustancia, ¿no? Entonces, conservan el agua, porque en parte la absorben, porque también cuando llueve, y esto está relacionado con la escorrentía, cuando llueve parte del agua que cae se estima alrededor de un 15 a un 30%, depende de las ciudades. Nosotros no tenemos hecho un estudio sobre esto, pero alrededor de un 15% del agua que cae de la lluvia queda en los árboles, queda en la copa de los árboles, entra por los alcorques o planteras, y en ese sentido tiene un efecto también positivo. Se fue. ¿Se acabó el tiempo? Estamos a tiempo total, pero si querés cerrar. No, cierro con que en este sentido, digamos, de ese impacto ambiental del arbolado, los estudios que se poseen o que más relevantes al respecto, nos dicen que en cuanto a contaminación atmosférica, los árboles pueden tener un efecto de un 2% sobre la absorción de esa contaminación atmosférica. Son estudios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sin contar otros efectos sobre el agua y también, evidentemente, la retención de suelos, mejora de retención, sobre todo en lo que son taludes, lo cual, si bien no es un número que llame mucho la atención, pero es también lo que absorben los bosques de anhídrido carbónico a escala mundial, digamos. Y de hecho, digamos, contribuyen, obviamente, a mejorar esos aspectos de la salud. Entonces, la perspectiva que tenemos nosotros, más que nada, es de por un lado, mantener el arbolado que tenemos y ampliarlo, porque estimamos que se puede llegar a plantar unos 120.000 árboles más, se podrían incorporar en la ciudad. Hemos mejorado y continuamos mejorando una cosa muy básica, que es la relación con los otros servicios. Los árboles están en el suelo, enraizados. Hay muchos servicios que van por el suelo y que al hacer zanjeos, etcétera, realmente ponen en peligro la estabilidad y el alimento de los árboles, ¿no? Eso en los últimos años se viene trabajando y hemos logrado mejorar en la coordinación con otros servicios, etcétera. Y bueno, básicamente nuestro camino va por ahí, además de participar en algunos proyectos como el de Gaspar, etcétera, es mejorar esa dotación de árboles que tenemos, mantenerlas en mejores condiciones y que realmente preste el servicio que la ciudad se merece, ¿no?
Bueno, muy bien. En honor al tiempo, que ya estamos un poquito atrasados, le damos la palabra directamente a Lucía Del Bene. Ella representa el colectivo ecofeminista Dafnias. No, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Yo voy a hablar, bueno, desde el ecofeminismo, ¿no? ¿Cuál sería nuestra visión a cómo deberían ser las ciudades, cómo deberíamos pensar las ciudades? Desde el ecofeminismo nosotros siempre planteamos, desde el ecofeminismo desde el cual nosotros nos paramos, es que nuestra consigna es poner siempre en el centro la vida, ¿no? Y poner en el centro la vida implica reconocer dos codependencias. Una, de que las personas somos seres ecodependientes y por lo tanto dependemos de la naturaleza para vivir. Necesitamos de los bienes naturales que obtenemos en la naturaleza para vivir. También somos seres interdependientes. Tenemos cuerpos vulnerables que en algunas etapas de nuestra vida, más que otras, necesitan de otras personas que nos cuiden para vivir, sobre todo en la infancia o en la adultez, pero también en las edades medias necesitamos relaciones con las otras personas, redes de contención emocional. Entonces, partiendo de eso, de que tenemos estas dos codependencias y las vemos como codependencias con gran valor, este discurso se contrapone a lo que vemos en las sociedades actuales y a los sistemas socioeconómicos actuales, donde lo que se pone en el centro no es la vida, sino el mercado. Y al poner el mercado en el centro, lo que se está apropiando y al mismo tiempo invisibilizando es a la naturaleza, que solo pasa a ser meros recursos naturales de los cuales podemos hacer uso y abuso, y a los trabajos de cuidados que son mayoritariamente realizados por las mujeres, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea macro, porque no da mucho para ahondar en esto, bajamos a las ciudades. Las ciudades concebidas dentro de esta concepción de un desarrollo con un crecimiento económico ilimitado, basado en recursos naturales que son finitos, crea ciudades que son ecológicamente insustentables, y ahí tengo que contraponer con lo que dijo el compañero, que para mí no es el ecosistema mejor adaptado, ¿no?, de la humanidad. En las ciudades no se cultiva ni se crea nada de la comida que las personas que habitamos las ciudades comemos. O sea, no se crean las condiciones para vivir. Necesitamos de una ruralidad que abastezca a las ciudades permanentemente, ¿no? Si se bloquearan las rutas de acceso, no sé cuánto tiempo Montevideo puede sobrevivir con la comida que hay acá. Y también son ciudades que dificultan y atacan enormemente el desarrollo de estas tareas de cuidados para sostener a las personas, ¿no? Y ahí hay un impacto que es diferenciado por género, ya que justamente este tipo de tareas son mayoritariamente realizadas por mujeres. Entonces, al no concebir esto como parte de sus prioridades, todos los tiempos dedicados a las tareas de cuidado se alargan enormemente si no son planificados a la hora de pensar las ciudades y los espacios públicos. Entonces, dentro de estas ciudades concebidas así, se crean personas que crecen con este mito de que somos seres totalmente independientes de estas dos codependencias de las que hablaba, ¿no? De que no necesitamos a la naturaleza para vivir y un ambiente sano para vivir, y que no necesitamos de otras personas que nos cuiden en algún momento de nuestra vida. Y eso es muy importante a la hora de pensar la ciudad y a la hora de pensar el proyecto país, ¿no? Porque son en las ciudades donde se toman las decisiones sobre el resto del territorio, ¿no? Entonces, si las ciudades están hechas para concebir este tipo de personas bajo este, que yo me gusta llamarlo mito de la total independencia de las bases materiales que sostienen la vida, va a ser muy distinto el tipo de decisión que se tome sobre el territorio y sobre las personas, ¿no? Entonces, y para nosotras un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, la nueva planta de celulosa en el Río Negro y el tren asociado.
lejos de ser un proyecto que va a conectar el interior del país con la capital o el tren conectar a las personas, es un proyecto que va a dividir, a aumentar aún más la brecha que hay entre la capital y el resto del país. Y en Montevideo va a fragmentar totalmente, por ejemplo, los barrios que quedan de un lado o del otro de la vía del tren. Entonces, como propuesta, nuestra manera de ver cómo tendría que ser una ciudad o un espacio público que ponga en el centro la vida, creemos algunas consignas y estuvimos discutiendo, y uno podría ser que partir de la idea de que somos cuerpos territorios, ¿no? Que la tomamos del feminismo comunitario guatemalteco, ¿no? Lo que está ahí afuera nos afecta y nosotros afectamos a lo que está afuera. No somos independientes. Entonces, partiendo de eso, el espacio público tiene que ser para construir comunidad, para fortalecer las redes de apoyo, para ayudar a las tareas de cuidados y no ir en contra de ellos. Tienen que ser espacios que colaboren en crear y restaurar esta noción de que somos seres ecodependientes y que necesitamos a la naturaleza. Entonces hay un poco como que reconstruir esta idea de que las personas somos un animal más y por lo tanto necesitamos reconocer esa dependencia. Los espacios públicos no son espacios estatales, sino son bienes comunes para que las personas se apropien de ellos, y ahí vimos unos buenos ejemplos de esto, de lo importante que fue la participación de las personas que habitan el territorio para concebir espacios donde los utilizan, los cuidan y se los apropian y generan ese arraigo que tanto buscamos. Y bueno, y el rol de las mujeres que han tenido... tanto se ha visto casos acá en Uruguay, pero sobre todo mayormente en Latinoamérica, es justamente que las mujeres, por el rol asignado culturalmente a las tareas de cuidado, se han puesto y han enarbolado mucho la lucha de estos bienes no comerciales de los espacios públicos. Y por lo tanto, creemos que es muy importante garantizar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, y que creemos que cuanto más de base y más con raíces más territoriales, mejor se va a ver representado este tipo de propuestas que pongan en el centro la vida. Y bueno, y por ahí me quedo. Muchas gracias, Lucía. Pasamos a Diego y después haces una aclaración en el último minuto. Le pasamos entonces a Diego Rodríguez. Diego es integrante de la Comisión Juntos por la Playa de Santa Catalina. Buenas tardes para todos. Bueno, yo vengo por esta comisión barrial del barrio Santa Catalina, que se encuentra en Montevideo Oeste. Y un poco lo que voy a contar es el proceso que se dio de la recuperación, que se está dando en realidad. Estamos en pleno proceso, entonces voy a intentar de analizar lo que se ha hecho y algunas reflexiones que nos va dejando este proceso de participación. Por un lado, enmarcar cuál es la situación, la falta de saneamiento que hay en el barrio genera que todas las aguas fluviales y las aguas servidas se vuelquen directamente en la playa, por lo cual estos últimos años los niveles de coliforme han aumentado y se ha clausurado el uso para la población. Bueno, la idea entonces empezó a surgir, empezar a discutir entre los vecinos qué es lo que vamos a hacer con esta situación, porque para nosotros es un espacio, digamos, por excelencia de lo que tiene que ver con no solo con la convivencia, con las distintas actividades que podríamos desarrollar en su momento ahí. Entonces, vamos a mencionar 3 ejes que se dieron simultáneamente, pero que desarrollamos a lo largo del año pasado y este año. En principio, desarrollamos un proceso de sensibilización sobre el tema con la comunidad, con las instituciones educativas, sociales, y deportivas y culturales. Comenzamos a intentar de meter el tema en las escuelas, en la UTU, para que los niños y los educadores empiecen a tomar un tema que realmente lo que estaba pasando es que la pérdida de la playa había llegado a un nivel de resignación por parte de la comunidad,
porque, bueno, a veces por el contexto social que uno vive, va perdiendo cosas o va perdiendo derechos que se van como legitimando que sea así. Voy a dar un ejemplo de lo que plantea un vecino en un momento cuando se empieza a hacer a promover esta lucha. Nos comenta, dice, si se logra el saneamiento en Santa Catalina, muchos de nosotros vamos a tener que irnos del barrio. O sea, porque visualizaba que la situación económica que estaba viviendo esa persona iba a excluirlo en el momento que llegara el saneamiento. Entonces, de alguna manera, las situaciones de pobreza o situaciones económicas que se viven a veces legitiman en la mente de las personas que pierdamos determinados derechos a la salud, a la vivienda o en este caso a espacios públicos concretos. Eso para nosotros es todo un trabajo a seguir trabajando, sea para que se concrete realmente, que no haya más exclusión de cuando se llega a un servicio, se excluya a las personas que viven ahí, y también entendemos que hay que hacer un trabajo de autoestima entre nosotros, entre los que a veces tenemos determinadas condiciones, para hacer valer más la dignidad de los derechos que tenemos y que no es un regalo, sino que es un derecho. Después, simultáneamente empezamos a tener conversaciones con la Intendencia para ver en qué estaba esta situación y qué propuesta tenía para la situación de la playa, la cual nos comentan de una obra que es de bombeo, que por suerte ya se inició la obra, y bueno, tuvimos como un año más o menos de participación con saneamiento, espacios públicos que nos apoyó y nos viene apoyando con el tema, y de División de Desarrollo Urbano, y bueno, ahí por suerte hoy podemos decir que empezó esta obra, que como toda obra genera determinados conflictos, que estamos en pleno proceso de eso y de ir viendo, de acompañar el grupo de los vecinos, de ir acompañando este proceso y participando directamente, pero estamos en esa situación. Y por otro lado, simultáneamente, lo que empezamos a desarrollar los vecinos fue, bueno, exigimos a la Intendencia que cumpla con lo que tiene que cumplir, que es esta obra, y además, posteriormente debería hacerse un saneamiento, a pensar como vecinos, bueno, qué es lo que hacemos nosotros desde nuestro lugar y qué podemos aportar. Esto nos llevó a elaborar un proceso de un proyecto integral que fue muy abierto porque fuimos dialogando con vecinos de otros barrios, y lo que planteamos fue, bueno, empezar a tratar el tema de cada casa, el saneamiento de cada casa, ¿no? O sea, cómo nosotros trabajamos nuestras aguas servidas, cómo nosotros trabajamos esto que no nos gusta tanto, que es la materia fecal, así como también en algún momento trabajamos el tema de la basura, y qué hacemos con eso, ¿no? O sea, eso que nosotros lo largamos para afuera y lo tiramos para la playa, ahora vuelve en esas condiciones, digamos. Entonces empezamos a trabajar con la cooperativa Entre Bichitos, que surge en Casaballe, en la Escuela Popular China, que es un proyecto que desarrollaron los niños y los educadores de esa escuela, que son microorganismos eficientes nativos. Con eso lo que se hace es aplicar a los pozos negros, porque de alguna manera eso baja la cantidad de coliformes. Por otro lado, la idea era que los vecinos empiecen a formarse sobre la producción del microorganismo, no solamente comprar, en este caso la cooperativa, sino que la propia comunidad empiece a formarse a poder producir y poder expandir este proyecto que está muy interesante. Involucramos entonces a los niños de las escuelas a desarrollar esto, se han hecho talleres en la escuela, en la UTU, se ha trabajado con el SOCAD, se ha trabajado con casi todas las instituciones promoviendo diversos talleres. Luego se realizó un vivero en el espacio público Punta Yegua, hemos tenido también mucho vínculo con ese espacio para lo que tiene que ver con este proyecto, y ahí el vivero lo que plantea es, bueno, por un lado, trabajar con vegetación que tiene que ver con la recuperación de dunas, ahí tenemos también asesoría por parte de la INAMA, y por otro lado también trabajar en lo que es la forestación del parque, para ir pensando en lo que puede llegar a ser la forestación del parque, como también dos proyectos que se juntan ahí, porque nosotros, para contextualizar, también tenemos una memoria comunitaria
que aprendimos y venimos aprendiendo del trabajo que hay social. Y en el parque, la recuperación del parque también a nosotros nos referencia en la comunidad de que en un momento hubo un conflicto, los vecinos recuperaron el parque, hoy lo gestionan junto con la Intendencia, y nosotros nos referenciamos mucho con ese colectivo también. Entonces, como que se han juntado muchas organizaciones para luchar por un proyecto común que es un espacio común para todos, ¿no? Después el saneamiento ecológico, que vamos a empezar a hacer talleres con Ceuta para desarrollar en algunas casas, algunas viviendas, pero además hacer talleres teóricos y prácticos para que todos los vecinos puedan aprender a tener esta alternativa que nos parece bastante posible de replicar en el barrio. Entonces, todas estas acciones lo que buscan, por un lado, es mitigar la contaminación que hoy existe, pero además es dar un pasito más, un salto más en calidad, es que las comunidades puedan incorporar formación, información y capacitarse en abordar las problemáticas que les surgen, ¿no? Entonces, en realidad el saneamiento, si nosotros nos ponemos a analizar cómo funciona, así como un sistema unitario y que está conectado en toda la ciudad, en algún momento, o sea, las ciudades van a tener que empezar a pensar en desarrollar saneamiento por comunidad. Y creo que de alguna manera estamos en un paso previo acá en Santa Catalina a ir pensando la posibilidad de desarrollar esa alternativa. Bueno, reflexiones sobre esto. Una de las cosas que nos generó el tema de trabajar el saneamiento de cada casa fue un sistema de tratamiento. Como comunidad, como sociedad, todos los malestares sociales no son tratados en general. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la delincuencia o el machismo o distintas realidades, lo que se hace muchas veces es no solo la delincuencia, sino la salud mental, distintas formas de lo malo que nosotros tenemos que no queremos ver, ¿no? O de las cosas feas que no nos gustan ver. Lo que hacemos es excluir, o sea una cárcel, un centro, un manicomio. Entonces es muy parecido también al funcionamiento que tenemos del saneamiento, o sea, una cosa que no discrimina las realidades porque es necesario discriminar, y además que no trata la situación. Entonces vimos que hay una relación en el tratamiento, sea de la basura, mal llamada basura, o el tratamiento de las aguas servidas, con el modelo político que nosotros le abordamos a las realidades, ¿no? Entonces intentamos de vincular de alguna manera con personas que están privadas de libertad, también el proyecto, intentando de involucrar en los talleres de microorganismos, y esto nos hace pensar en cómo nosotros, que tenemos, por ejemplo, en nuestro barrio, en otros barrios, muchos vecinos que hoy están en esa situación carcelaria, nos olvidamos de que existe esa población y después cuando surge determinados hechos nos sorprendemos de que aparecen esas situaciones como espontáneas. Pero en realidad hay que ir a las cárceles a ver esas realidades que se están viviendo, porque si uno entra en el CONCAR, en determinados módulos, no puede esperar otra cosa de esta alarma social que estamos viviendo, por ejemplo, con la inseguridad que se plantea. Entonces, por cómo la comunidad se olvida de estas personas, como nosotros nos olvidamos en su momento de que estamos tirando la caca ahí en la playa, y después nos sorprendemos porque tenemos la playa contaminada. Entonces, el tratamiento como reflexión a todas las problemáticas de trabajarlas, y empieza por la casa de cada uno, ¿no? O sea, por el hogar de cada uno y con la comunidad. Eso fue una reflexión que entre el colectivo más o menos manejamos. Después, bueno, el crecimiento y la evolución lo medíamos por el tema de que cuando una comunidad se va asentando, va creciendo y necesita un tiempo, una memoria comunitaria para evolucionar. Y esto tiene mucho que ver con el poder habitar durante determinado tiempo un lugar. No es lo mismo una persona que va y viene durante 2 años para un lado, para el otro, lo que puede llegar a tejer con otros en un lugar. Entonces, el tema del hábitat, de poder fortalecer que las personas permanezcan, también fortalece la pertenencia y la apropiación a su entorno. Nos comentaba un señor, por ejemplo, cuando hicieron la ocupación de San Martín, que estaban todos en el conflicto, que dijo, bueno, ahora que tengo mi casa, puedo empezar a preocuparme por lo demás, por lo que está en mi entorno. Entonces, el tema de la vivienda es un eje
sustancial para poder construir comunidad, participación y todos los demás temas, porque cuando uno no tiene el techo seguro es como difícil de poder pensar en otras cosas. Y bueno, la participación directa en la comunidad nos parecía, por un lado, no solo el tema de decir, bueno, quiero exigir esto, sino que necesitamos formarnos, necesitamos capacitarnos y eso es un poco el proyecto de lo que nosotros desarrollamos en el barrio, o sea, intentar buscar recursos para la formación de los vecinos y que no sea siempre una mirada externa la que proponga una solución. Sí, en conjunto trabajar, pero a veces cuando no estás en igualdad de condiciones a nivel de formación, se presentan otros juicios que te perjudican a la hora de decidir o participar, porque no solamente decidir, una cosa es decidir con formación, con información, capacitado, y otra cosa es que venga alguien y que vos quedes mirando para arriba y tenés que decir que sí a veces porque no sabés ni lo que te están diciendo. Entonces, la formación es clave en la participación de los vecinos. Y bueno, para cerrar, para no aburrir, porque también está el almuerzo y capaz que algunos ya están con hambre, hay un video que se hizo después de una correcaminata, que es un video cortito ahí, que habla de una consigna, una proclama que se hizo ahí en esa actividad. Así que capaz que cerramos con esto y nada más.